Bien, buenos días. Hoy día vamos a hacer una introducción a un tema que vamos a trabajar en estas semanas, que es en la última parte del curso, en realidad, que tiene que ver con el tema de la ciudadanía. Y bueno, vamos a ver las restricciones que ella tiene, ¿no es cierto?, para el periodo que estamos trabajando, principalmente exclusiones y otras restricciones para el ejercicio de una soberanía, de ciudadanía, perdón, eh, mucho más extendida. Entonces, el objetivo de hoy es muy breve porque en su presentación, porque va a ser una introducción al tema que vamos a comenzar la próxima semana con los textos de la próxima semana. Esto es un adelanto. ¿M? Vamos a ver algunos elementos generales con un par de casos específicos de América Latina para poder entender este fenómeno de una ciudadanía restringida. Bien, uno de los primeros temas que se puede discutir acá tiene que ver con una promesa de la igualdad que trae el sistema republicano. Perdón. Eh, Hemos visto en clases que el sistema republicano implica un cambio muy grande respecto del antiguo régimen, que es imperial, y uno de los elementos que construye la noción de república moderna, tomada, ¿no es cierto?, desde la Revolución Francesa, con la experiencia de los Estados Unidos y otras fuentes más, tiene que ver con una suerte, como dice ahí, promesa de la igualdad. Es decir, todos los ciudadanos van a ser, digamos, eh, o van a tener una igualdad respecto del funcionamiento de la política, del sistema político y del sistema nacional. Entonces, esa promesa de igualdad chocó con una realidad oligárquica, podemos pensar que en parte puede ser un problema contemporáneo, ¿no? Más incluso habría que discutirlo, pero por lo menos para lo que estamos viendo del siglo XIX es una dificultad bien eh, concreta que recién que se va a expresar de una manera mucho más compleja y conflictiva en el siglo XX, aunque en el siglo XIX ya se generaron algunas dificultades. ¿Por qué se da este contraste entre esta idea de igualdad que aspiraba a las constituciones políticas, por ejemplo, que se van a implementar a partir del siglo XIX en América Latina y una realidad oligárquica? Bueno, tiene que ver con el principio fundador heredado de la Ilustración que asumía estos elementos de igualdad y libertad en las constituciones políticas y los sistemas políticos que se van a implementar en América Latina. Esto prácticamente en todos los sistemas de los nuevos estados que se van a crear. Pero en la práctica, la realidad del poder era muy diferente. Muchas veces se implementó, como el caso en Chile también, ¿no?, mediante modelos censitarios que transformaron esta idea del ideal republicano finalmente en un privilegio de clase, no en un derecho humano universal. El pueblo, como se definía, el- era en la práctica, ¿no es cierto?, y en rigor, una minoría letrada y propietaria de los medios de producción principales de la época, eh, como lo vamos a ver acá en esta clase. Entonces, lo primero que hay que ver en esta introducción que estoy haciendo es que este ideal republicano que nosotros hemos estado revisando en las fuentes de la época, sobre todo en las constituciones políticas y en algunas proclamas, algunas cartas también, o algunos textos eh, como teóricos también de los principales líderes de los nuevos estados nacionales, ¿no es cierto?, eh, contrastó muy fuerte con una realidad que seguía siendo, la política seguía siendo el patrimonio de unos pocos. El primer tema bueno, que toda ciudadanía tiene que construir, por supuesto, es un círculo legal.
Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es quiénes son los que estaban dentro y quiénes estaban fuera de la consideración de una ciudadanía. Eh, Hay algunos elementos que hasta hoy día, de hecho, se mantienen, ¿no? Estos se ve a través de las constituciones del siglo XIX que van a definir esta ciudadanía mediante criterios de exclusión, que excluyen en términos numéricos, ¿no es cierto?, a la mayoría de la población. La primera condición sine qua non para el ejercicio de los derechos políticos era ser varón, ser hombre. Y eso se va a mantener prácticamente hasta el siglo XX, aunque hay algunos casos de discusiones ya desde el siglo XIX, recién en el siglo XX se va a, a tener una realmente igualdad entre hombres y mujeres para votar, incluso en algunas partes muy tardías. Entonces, ¿por qué el género masculino era esta condición fundamental para el ejercicio de los derechos políticos? En esta visión que vamos a discutir más adelante en este curso, cuando veamos respecto de género, ciudadanía y género, tiene que ver principalmente con esta idea de que la política es una construcción de lo público y lo público es una construcción masculina. Y la, el ejercicio de lo político implica esta noción de lo público. Por otra parte, el, el espacio fundamental o exclusivo de las mujeres se ve como el espacio de lo privado. Por eso que el mundo privado es el mundo donde las mujeres se van a desarrollar para esta época o se piensa que se desarrollan. Por eso se ve esta dificultad y esta casi idea natural de que la política es un patrimonio masculino y no femenino. A pesar de que las mujeres de la élite podían estar tan preparadas como los varones para un ejercicio de la política, se las excluye. Vamos a discutirlo eso con más detalle cuando veamos, ¿no es cierto?, el tema de género. Un segundo elemento es la edad, generalmente fijada en 21 años, o antes si se era casado o con profesión reconocida. Eso es un factor que hasta hoy día se mantiene, tal vez no a los 21 años, quizás a los 18, como un cerco legal. El tercero, que era el más complejo para integrar a la mayoría de la población, era el tener una propiedad o tener una renta, por ser bienes raíces, ejercer una profesión útil, de alguna forma, en la época útil entendida como algo productivo, certificaba la independencia económica del ciudadano, entonces era condición importante de que el ciudadano también tenía que tener, para ejercer su derecho, un patrimonio, en el sentido de que participaba, digamos, de la economía a ese nivel. Por supuesto, esto que tiene que ver con el voto censitario, ¿cierto? Deja fuera a gran parte de la población, ya hace que este ideal de igualdad que habíamos mirado, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior, sea algo patrimonial de unos pocos. Y un otro aspecto, entre otros más, estos solamente puse 4, pero podemos encontrar más, pero son los fundamentales, ser alfabeto, tener, poder tener la posibilidad de saber leer y escribir. Y esa fue la barrera más eficaz para excluir a las mayorías populares, a los indígenas y a todo el mundo rural. De hecho, uno podría considerar que el ejercicio de la política, habría que mirar para el periodo colonial si también funciona así, pero por lo menos en el siglo XIX y en los primeros estados nacionales que se constituyeron en América Latina, es un, un espacio completamente urbano. Eh, y si consideramos que la mayoría de la población, en algunos países el 80% o quizás más, vivía en el campo, y tenemos que considerar entonces que por más que las constituciones políticas hablen de ciudadanía nacional, al final eran espacios urbanos los que ejercían ese derecho. Como dije, esta es una introducción. No vamos a ver ahora con tanto detalle estos elementos, pero uno de los elementos que vamos a revisar en esta clase tiene que ver con la exclusión de género o con la posibilidad de que las mujeres participen en política.
Ese fue un muro para las mujeres y recién el derecho al voto femenino se pudo concretar en el siglo XX. Y ahí el papel de algunas pioneras que desafiaron, como dice ahí, el orden legal vigente va a ser fundamental. Y vamos a ver aquí un par de casos, eh, sobre todo para el siglo XIX, porque es lo que estamos revisando en este curso, pero para orientarnos un poco respecto de este fenómeno que se va a poder romper recién en el siglo XX. Ninguna constitución política en América Latina reconoció en el siglo XIX a las mujeres como sujetos de derechos políticos porque se pensaba, como vimos en la slide, en la diapositiva anterior, que, que la condición para participar en la política era ser varón. Esa era la condición como comillas natural, que es como se veía. Por supuesto, eso no es así, no tiene que ver con la naturaleza, pero se consideraba de esa manera. A las mujeres se les relega al ámbito doméstico y privado, por lo tanto, su visibilización en la construcción de la vida nacional queda completamente marginal. Tenemos, por los trabajos de historia de género, mucha información respecto de que las mujeres, a pesar de estar excluidas legalmente de participar en política, tienen una participación política en el espacio privado de la élite, como por ejemplo las tertulias, donde han habido casos de estudio que muestran que las mujeres sí tuvieron una influencia, incluso podemos decirlo a nivel legal, y lo vamos a ver después, como dije, cuando veamos el tema de género, particularmente en esta clase. Solamente quiero dejar sentado en esta parte de la clase que este muro para las mujeres tiene que ver con elementos asociados bueno, obviamente a una cultura patriarcal, que divide, ¿no es cierto?, el mundo de forma bipolar, donde los varones están en el espacio de lo público, ejercen profesiones, pueden eh, ge- gestionar fondos, digamos, dineros, y participan en política. Versus, ¿no es cierto?, el otro polo, las mujeres que están en el espacio privado, que no pueden gestionar dinero. De hecho, cuando ellas reciben herencias, la administra su esposo, y que la participación política de ellas se hace a través de los varones. O sea, los varones son los que representan de alguna forma a las mujeres, ¿m? En la política. Esto suena raro porque uno de los elementos fundamentales de la construcción del sujeto moderno, que son los que van a inspirar a las constituciones políticas en el siglo XIX, va a ser justamente la idea del sujeto como tal, digamos. Entonces no puede ser que un sujeto represente a un grupo, sino que cada sujeto se representa a sí mismo. Por lo tanto, si uno lo mira de esta manera, y que las mujeres podían ser representadas por sus esposos en el Parlamento, en la política en general, era un contrasentido muy grande con el espíritu de la modernidad que fue el que estuvo detrás de estas constituciones políticas del siglo XIX. ¿Mm? Bueno, ese es un tema bien, bien grueso, entre comillas, que, que hay que mirarlo con más detalle y por eso lo vamos a ver en forma exclusiva, digamos, más adelante en esta clase. Como dije, este es un curso, es una clase, perdón, que es una introducción al tema que vamos a ver a partir de la próxima semana. Y otro grupo que también vamos a ver con más detalle, pero ahora quiero mencionar, tiene que ver con los sujetos indígenas, muchas veces invisibles para el orden estatal. De hecho, la idea de una identidad nacional homogénea, como lo vemos en Chile, relegó a los pueblos originarios al margen de la ciudadanía formal, como si no, como si estuvieran fuera de la normalidad, como si la normalidad fuese el sujeto nacional, por ejemplo, en el caso de Chile mestizo, y que coexistía con comunidades indígenas, una cosa de esa forma. Pero esto tiene varias paradojas, entre otras cosas porque los indígenas participaron en muchos países activamente en conflictos armados, en guerras de independencia, y vamos a ver que el sujeto en armas, otro aspecto fundamental para entender la ciudadanía en el siglo XIX, también en algún momento tuvo derechos ciudadanos. Así que ahí hay un conflicto y una paradoja que en algunos casos se va a resolver de forma más compleja que en otros países,
pero que nos muestra, ¿no es cierto?, que los indígenas no estaban totalmente, no estaban por ningún motivo aislados o marginados del acontecer nacional. Y por eso que su participación en las guerras de independencia y otros conflictos, por ejemplo, lo, lo muestran. Un elemento que es fundamental, que viene del periodo colonial, tiene que ver con lo que se puede denominar el tutelaje jurídico. Los indígenas, incluso desde el periodo colonial, son tratados como una suerte de menores de edad civiles, sujetos, sujetos intermediarios y sin voz directa del Estado. Que, bueno, que también es algo que uno podría asociar a, a las mujeres, también son tratadas en el fondo como menores de edad, en términos civiles. Y eso es lo que explica de alguna manera el papel que se le asigna en el sistema político. Esto se puede ver de esta forma. Bueno, de una u otra manera, vamos a verlo con más detalle después, los indígenas en en esta construcción del sistema político van quedando fuera. Un caso emblemático de exclusión de los indígenas, que son mayoría, ¿no es cierto?, en un Estado nacional, va a ser el caso del Perú. Eh, En el año 1896, ¿no es cierto?, se establece la exclusión del voto analfabeto, que fue el instrumento más eficaz en términos jurídicos que tuvieron las élites para centralizar el poder en Lima, ¿no es cierto?, y generar una no representación o vaciar de representación política a las comunidades andinas. Eh, Hay que pensar que las comunidades andinas en el periodo colonial tenían una participación política dentro del sistema del antiguo régimen. Entonces es interesante esto porque se puede ver que esa representación política la fueron perdiendo en los estados, con la conformación de los estados nacionales en el siglo XIX. Eh, Eso hay que mirarlo, digamos, en una larga data, no solamente a partir del siglo XIX, sino que en un periodo más amplio, incluyendo al periodo llamado colonial, para entender cómo ellos, las élites, sobre todo indígenas, van perdiendo poder. Pero el voto analfabeto, que se le excluye en 1896, los deja completamente fuera. Por lo tanto, y también, ¿no es cierto?, las élites manejaron los registros y las clientelas, porque al definir el padrón electoral, también, ¿no es cierto?, fue otro instrumento para dejar a la mayoría de la población, que era en este caso indígena, fuera de su participación política. Esto va a traer varios conflictos, por supuesto, porque eh, los indígenas, como dije, en el periodo colonial sí estaban integrados de alguna forma, sobre todo sus élites, al sistema político. Y esto va a cambiar drásticamente en el siglo XIX. En el periodo que estamos viendo para finales del siglo XIX, se ve una hegemonía oligárquica en términos de control en distintos aspectos. Primero, en un control del latifundio. Las grandes familias terratenientes dominan la economía rural y con ello dominan también la vida de los peones, los arrendatarios dependientes que están en sus tierras. Eh, el mayorazgo que se instauró, ¿no es cierto?, en el periodo colonial, de alguna forma no se rompió en el periodo de las independencias ni los estados nacionales. Se mantiene, ¿no es cierto?, la propiedad de grandes espacios rurales para pocas personas. Y la mayor parte de la población que vivía en el campo, ¿no es cierto?, trabajan como peones eh, o en un sistema clientelar, como le llamamos en Chile, inquilinos, que dependen también del, del patrón de fondo. ¿Mm? Por lo tanto, ese aspecto va a ser también un factor fundamental para entender, ¿no es cierto?, la exclusión que van a tener estos grupos de la política. Por otro lado, el poder político se consolida en el control de las exportaciones. Eso va a ser un fenómeno que va a ser propio del siglo XIX y va a ser, ¿no es cierto?, la exportación de materias primas, pues, principalmente como el guano, el salitre, el café, el caucho y algunas riquezas mineras, que es una riqueza extractiva que alimentó las redes oligárquicas y que eh, hizo, ¿no es cierto?, también que
que esa idea de que participan en política solo aquellos que tienen rentas, ¿no es cierto?, de alguna forma lo exacerba. Por otro lado, las lealtades personales reemplazan la participación democrática. Se sigue con el sistema clientelar del periodo colonial y el voto cuando existía era un instrumento de los patrones, no de los ciudadanos. Entonces, esta diapositiva lo que quiere mostrar es que eh, más que rupturas, que las que hemos visto, ¿no es cierto?, que son rupturas más bien a nivel constitucional, de teoría política que se da en el siglo XIX, en este plano del poder oligárquico se ven continuidades, bajo otros nombres, pero continuidades. Entonces, por lo tanto, el sistema político igualitario que se instaura a partir del siglo XIX no significó un cambio. Por lo tanto, no podemos hablar de una revolución, como dicen algunos respecto de lo que fue la independencia. En la práctica no fue una revolución porque no fue un cambio drástico. Fue un cambio muy grande, por supuesto, enorme, pero para ciertos grupos no significó mucha diferencia o al revés, como el caso de los indígenas del Perú, significó una merma, debilitó su poder político o lo hizo o lo eliminó como tal. A fines del siglo se ven las tensiones que se van a expresar con más fuerza en el siglo XX. El auge exportador que se ve en ese momento transformó las economías en América Latina, pero siguió concentrando la riqueza en algunos grupos sin ampliar los derechos. Posteriormente hay una proletarización de los sectores populares, cuando estas riquezas, ¿no es cierto?, se transforman en una productividad asociada a este tipo de exportación de materias primas, y vemos, ¿no es cierto?, el aumento de obreros mineros, de artesanos, de migrantes rurales y de gente también se ve desplazada, eh, se concentran, ¿no es cierto?, en ciertos espacios eh, que van a ser cada vez más urbanos, y esto va a crear actores sociales que no son representados por el sistema republicano. Gracias a este voto censitario, ¿no es cierto?, no pueden tener representación política. Y este va a ser un conflicto entre una modernización económica que se ve, ¿no es cierto?, por una forma nueva de productividad, de producción, introducción de maquinaria, en fin, y una exclusión política. Y esto va a sembrar las semillas de las grandes convulsiones del siglo XX. Aquí tenemos un esquema que nos muestra, ¿no? Número uno, hay una modernización económica que genera una proletarización urbana y rural. Va a haber cada vez, se va a ver más fuerte en el siglo XX, pero va a empezar un incipiente desplazamiento a sectores urbanos y con el creciente desarrollo y de las ciudades principales en América Latina. eh, esta proletarización crea nuevas demandas políticas, por supuesto, de mayor participación, pero estas demandas chocan con la exclusión legal, como dice ahí el punto 3, lo que produce conflicto social y movimientos de protesta, que incluso se pueden ver en el siglo XIX, pero van a ser más fuertes en el siglo XX, y esto va a presionar al Estado. Sin embargo, la República Censitaria no puede absorberlo, entonces va a generar una situación conflictiva, eh, cuyas primeras luces vamos a ver en el siglo XIX, pero se van a dar ya más y se van a resolver de forma violenta muchas veces, o de forma institucional ya recién en el siglo XX, dependiendo del país que estemos hablando. Entonces podemos eh, sintetizar esta tensión en una modernización sin democratización, donde grupos están excluidos y son los grupos mayoritarios. O sea, en términos demográficos son la mayoría de la población la que está excluida de la participación política. Finalmente, eh, asistimos acá a un legado de una democracia pendiente. La ciudadanía plena no fue un regalo de las constituciones republicanas, o sea, no se pudo dar a partir de esa constitución que estaba basada en derechos de igualdad, de participación, de división de poderes, como fue, ¿no es cierto?, la inspiración de las primeras constituciones de las repúblicas en América Latina. Más bien vamos a mirar que cada conquista fue arrancada a partir de un conflicto y
demandas y de luchas de los grupos que estaban excluidos. Lo que vemos acá como conclusión de esta parte introductoria es que hay una herencia colonial que persiste. Las jerarquías de raza, de género y de clase del periodo colonial se reprodujeron en el derecho republicano bajo nuevas formas jurídicas. O existían estas formas jurídicas nuevas que hablaban de participación plena, pero en la práctica, por el voto censitario, por ejemplo, u otros elementos similares, no resultaban ser una participación plena, eran excluidos los grupos, excluidos. Entonces, la herencia colonial persiste bajo nuevas formas republicanas. Eso es lo interesante. Construir un sistema político igualitario a partir de la inspiración en la Revolución Francesa y en las ideas de la Ilustración que se construyen en el siglo XIX, eh, pero en la práctica mantener el poder en un grupo oligárquico. Entonces, ese es el movimiento que se hace en el siglo XIX, que lo hace muy interesante para estudiarlo, porque totalmente paradójico, ¿no? Un sistema político igualitario instaurado y construido en una sociedad completamente desigual. Eh, pero yo lo que sí mantengo es que las bases estructurales del sistema político igualitario van a ser también el argumento que van a tener los grupos cuando ya pueden ejercer sus demandas. En el siglo XX, por ejemplo, las mujeres, que es un primer grupo que podemos ver, para poder, ¿no es cierto?, ampliar y hacer real este derecho a la ciudadanía a un grupo mayor, no solamente a un grupo pequeños. Entonces hay que mirar que hay una herencia colonial que persiste, pero también hay que mirar que las nuevas constituciones van a sembrar la posibilidad de que el derecho de los ciudadanos se amplíe. Pero esto se construye a través de luchas. Estas nos preceden, digamos, en la historia. Estas barreras históricas se tienen que entender a partir de las desigualdades que aún hoy atraviesan la participación política en América Latina. Es algo que nos eh, de alguna forma, que nos debe llevar a reflexionar para pensar en qué sentido nuestra participación política en América Latina, de nuestros países, sigue teniendo barreras, a pesar de que legalmente hay un derecho ciudadano universal. Eh, en la práctica, digamos, la educación, por ejemplo, o la pertenencia al espacio urbano, al espacio rural, la condición de género, la condición étnica, siguen siendo, hay que pensarlo, si siguen siendo un factor de exclusión y de qué manera lo podemos comprender hoy día. Esto es importante porque para darle un sentido a nuestro trabajo es muy fundamental entender que la historia nos permite mirar en perspectiva temporal los fenómenos contemporáneos. Por lo tanto, entender el fenómeno contemporáneo no desde el ahora mismo, porque eso no lo permite entender, eso sería un error, sino que mirarlo, ¿no es cierto?, de un periodo mucho más amplio. Y esta visión temporal que nos da la historia nos permite tener una comprensión mucho más profunda de lo que nos pasa en la actualidad. Por lo tanto, la historia, como lo hemos visto en este curso, es una herramienta fundamental para entender el presente. O sea, principalmente nosotros hablamos del presente, siempre estamos hablando del presente, pero recurrimos al pasado para poder tener esta perspectiva más amplia. Entonces, estas luchas que nos preceden hay que mirarlas de alguna forma para poder entender lo que estamos viviendo hoy día. Obviamente que es una agenda inacabada porque la democratización real, más inclusiva, sustantiva, sigue siendo una tarea vigente en América Latina, no es un pasado resuelto, ni mucho menos, y por eso tenemos que pensarlo de esa manera. Eh, entonces, en conclusión, es un legado de una democracia pendiente, pero que tenemos que estudiarlo a partir de los fenómenos que se dieron en el siglo XIX en los distintos países en los que estamos trabajando. Bien, entonces, eh, vamos a dejar vamos a detener la grabación.